Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a, el hombre espantapájaros o Scarecrow del Mago de Oz. Espero que les guste. El muñeco mide 28 centímetros de alto. Vean el detalle. Espero que les guste esta colección. Voy a hacer a León, a Dorothy, a Toto, y espero que les guste. Comparte mis videos a la gente que le gusta tejer y, a los que les gusta ver tejidos, porque también es válido. Espero que te guste este tutorial y comenzamos dándote la lista de materiales. Si no antes, darme un lindo comentario, una manita arriba, y eso ayuda mucho a mi canal. Espero que te guste y comenzamos con la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice al hombre espantapájaros del Mago de Oz. El material. Voy a ocupar estambre angorita. A ver si se ven bien los tonos. Espérenme. Ahí está. Voy a utilizar el color crudo o beige para la cara del muñeco. Déjenme ver la foto. Ok, entonces la voy a usar para la cara del muñeco y una parte del cuello que sobresale, pero eso lo vamos a ver ya cuando lo haga. Los tonos de verde, este verde bandera es para el gorro del muñeco. Este es para la camisa. El amarillo es para las partes de paja que salen de las manos y de los pies. Luego está este rojo, es para el pantalón. Es como rojo o café ladrillo, pero no sé, creo que se va a ver mejor con el rojo. El blanco es para las manitas solamente, que trae como guantes. Y este café es para los zapatos, ¿ok? Entonces, ahora sí están todos los colores. Lleva una cuerdita en el cuello y en la cintura. Y también en los brazos. Entonces voy a ver qué lacito tengo ahí entre mis listones. Si no, lo vamos a tener que mezclar el estambre, por ejemplo, el café con el blanco y con eso. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Voy a utilizar unos botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. O los pongo en café. Creo que en café se verían bonitos. Miren. Ay, no, en café se vería muy bonito. Dejen encuentro el otro par, pero estos son los que voy a utilizar. Porque vean si se ve la diferencia entre el negro y el café. Pero el café se le vería bonito en este muñequito. Y ¿qué más? ¿Qué más? Y creo que ya. Creo que es todo lo que vamos a necesitar. Ahorita lo busco. Y es todo lo que vamos a necesitar en esta ocasión. Ahí está. Uy. Vean, lo agarré y se me cayó. Entonces, creo que es todo. El silicón frío, el relleno y creo que ya. ¿Ok? Creo que vamos a necesitar un pedacito de fieltro, pero estoy pensando para la nariz o tejerlo en rojo.
Estoy pensando, déjenme ver cómo le hago lo de la nariz, pero creo que mejor la tejemos en rojo. ¿Ok? Vamos a comenzar con los brazos. Ok, vamos a necesitar también cordón o listón, como ustedes quieran. Yo tengo este cordoncito para ponerlo en la cintura y en los brazos. ¿Ok? No lo había mencionado, pero sí lo necesitamos. Ok, miren, así queda la manita. La blusita la camisa vamos a hacerla aparte. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Ay, perdóname. Vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y en ese mismo punto hago un aumento. Tejo 6 aumentos, uno en cada punto, lo tejo y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer. Ya rellené, vamos a ir rellenando poco a poco. En la vuelta 7 hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Ya voy a terminar así. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a cambiar el color. Corto aquí. Y agarro color crudo o beige. Entonces, doblo la punta y lo tejo así. Jalo el blanco y hago el amarre. Así. Y así. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo, son 9 puntos bajos y regreso. Tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, de la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo, relleno y remato. ¿Ok? Entonces, dejo la vuelta 9 a la 15 y regreso. Y pueden rematar en corto, no hay problema. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. Voy a rematar. Así. Voy a rellenar. A ver. Y vamos a hacer lo de la paja. Creo que lo voy a hacer antes de hacer todo lo demás, porque si no, después me va a costar mucho tejerlo. Entonces, vamos a agarrar el color amarillo y hago una cadena y sin soltar las puntas jalo. ¿Ok? Y entonces, vamos a hacer esto.
creo que es así, así. Volteamos la manita hacia nosotros y, ay, espérenme, clavo en la cadenita que dejé suelta. Según yo aquí dejé una, ahí está. Y entonces voy a hacer esto. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo y jalo. No tanto, no tanto, así. Me voy a la siguiente cadenita y hago un punto bajo y jalo. Un punto bajo y jalo. Así. Suelto y me voy a las dos de aquí. Sigo girando. Un punto bajo. Otra vez me giro y aquí voy a hacer esto. Jalo y empujo esta parte. Así. Y vean, va quedando bien. ¿Ok? Entonces, otra vez tomo las dos últimas y sigo tejiendo. Ok, punto bajo, y vean, punto bajo, jalo y dejo que esté a la distancia de las otras. Y va el último. Ahí está. Ok. Y aquí, hagan de cuenta donde empecé, voy a agarrar y voy a hacer un punto bajo, pero corto primero. Y hago esto. Jalo. Entonces, volteo y voy jalando. Jalo esta parte de aquí. Así. ¿Ok? Y ya quedó. Este lo voy a cortar a la altura de las demás. Y ya quedó. ¿Sale? Así. Y ya tengo los dos bracitos. Ahora vamos a hacer las piernas. Ok. Esta es la patita. Bueno, la piernita. La patita. Miren, vi que se empezó a mover esto. Entonces, en las manos también les puse un chorrito de silicón líquido en la parte de aquí adentro. Ahorita se los enseño. Pero sí le puse a todos porque sí se mueve. Entonces se va a desbaratar y me dije, ay no. Y me gustó cómo quedó. Pero vean, no se nota mucho el silicón. Y entonces va a ir así, ¿ok? Vamos a comenzar la piernita. Ok, la primer pierna la pueden rematar. La segunda no la vayan a rematar, porfa. Entonces, ok, vean. Vamos a comenzar con el color café. Y vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado.
jalo este. Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento. 6 veces. O sea, hago 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Ven que subí, bueno, para las que me sigan en Instagram, subí que había limpiado mis figuritas que tenía ahí en un mueble verde. Estoy tan enojada que me acaba de romper una chompis. Me la acaba de romper. El unicornio me lo rompió. Ay, y no quiero ni regañarla, pero dije, véanla, y está dando lata. A ver, espérenme. Ay, no quiero gritarle, pero estoy muy enojada. Me tardé en conseguir ese unicornio un año. No he querido ni recogerlo. Ay, no sé. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ay, Dios. No sé qué hacer. Bueno, trato de no le grité, no le pegué, pero quiere seguir jugando, pero es que ya me la rompió. Pero no sé qué hacer. Quiero que se me baje tantito el coraje. Ay, no quiero ni verla. Y me está rogando que juguemos, pero ay, no. Yo sé que es un accidente, pero ay. Y que no debo de ser tan aferrada a las cosas. Y estoy trabajando en ello. De veras que estoy trabajando en ello. Ay, no. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena, 24 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Sirve que respiro tantito, porque si no la mato. Ay, trato de controlarme. A ver, espero que se me baje pronto. Ay. En la vuelta 6 y 7 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9 voy a hacer... Ah, no, perdónenme, en la vuelta 8. Es que estoy tan enojada todavía, pero no le he gritado. Les prometo que no le he tocado. Y miren que ahorita que estoy enojada, ay, creo que he avanzado. Porque antes le hubiera, no sé, le hubiera gritoneado algo. Pero no le he gritado, no le he pegado nada. Pero también fue un accidente, ni modo. O sea, ¿para qué jugamos aquí adentro de la casa? A ver, una cadena, en la vuelta 8, una cadena, 6 disminuciones, perdónenme, es que ando así como alterada. 6 disminuciones, 12 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fíjense que estoy tratando no de limitar, sino de tratar de controlar mi carácter. Entonces estoy poco a poco. Me cuesta, o sea, sí me cuesta, pero pues ahí la llevo. En la vuelta 9 hago una cadena, 4 puntos bajos,
una disminución. 3, 4 y la disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer esto. Voy a cambiar el color. Corto. Ay, me está viendo con una carita de que lo siento. Pues ya. Ok. Vamos a doblar la punta del color rojo, jalo y tejo. Y entonces hacemos el amarre. Ay, no, no, no. Y estoy respirando así de... Suelta. No te agobies. Ay. Ni modo. Y así me rompieron mi astronauta. Ay, no, no, no. Ok. Vamos a tejer en la vuelta 10. Punto. Ah, no es cierto. Punto por... Ah, sí, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Lo tejo y regreso. Son 15 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 11 a la 18 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Si es tu primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, no vayas a rematar, porfa. Entonces, la primera se remata, la segunda no. ¿Ok? Entonces tejo de la 11 a la 18, punto por punto, 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok. Miren, ya terminé la segunda piernita y tengo la primera, ¿no? Ahorita no le pongo lo amarillito porque ok, se lo pondré. Bueno, sí, vamos a ponérselo. Miren, jalé así el estambre para que no se me desbarate. Y agarramos el color amarillo. Hago lo mismo, una cadena. Y entonces, el piecito va hacia mí y agarro la cadenita. Y entonces, jalo y hago un punto bajo, pero jalando. ¿Ok? Y luego hago otro ahí mismo. En esta ocasión voy a hacer 2 puntos bajos en un mismo punto. Así. Ahí hago otro. Y entonces hago un aumento de puntos bajos aquí en cada tirita. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Es que me está pidiendo perdón la perrita. Entonces déjenme, hablo con ella y ahorita regreso. Ok, miren, ya terminé, ya rematé. Entonces, lo que les decía del silicón, miren, lo voy a hacer así y voy a hacer esto. Así. Aquí en la orillita voy a poner poquito silicón. Voy girando y aquí. Y entonces ya lo bajo. ¿Ya vieron? Y no se ve saturado el silicón. Y así van a hacer en las manitas y en el otro pie. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces vamos a continuar uniendo las piernas. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer esto. Tejo una cadena
10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Después alineo las 2 piernitas y queda aquí. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a tejer 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. Va 1, 2 y 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Son sobre las 3 cadenas que habíamos tejido. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego tejo 3 puntos bajos de los 3 puntos bajos que tejí sobre las cadenas. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro la vuelta. Y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejer la vuelta 21 y 22. Ahí, espérenme. Punto por punto. Lo tejo, son 36 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 23 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Vuelta 24 y 25, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 26 voy a cambiar de color al color crudo. ¿Ok? O beige. Y entonces hago esto. Jalo. Y hago el amarre. A ver, así. Y de la vuelta 26 a la 27 vamos a tejer punto por punto, tomando el punto completo. ¿Ok? Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale?
Así. Ok. En la vuelta 28 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 29. No es cierto. Ah, sí, sí, es cierto. De la 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. De la 29 a la 31. Ahí está. Ok. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Entonces tejo una cadena, 2 puntos bajos y parto a la mitad doblándolo el bracito y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomo el otro brazo y lo parto a la mitad. ¡Ay! Se pegó. ¡Ay! No me espanté. Ok. Clavo y tejo 4 puntos bajos para unir el brazo. Va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ok. Ok. En la vuelta 33 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 34. Una cadena, 3 puntos bajos. 3 puntos bajos. Ahí está. Una disminución. Un punto bajo. 2 disminuciones. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. Ahí está. 2, 3. Y una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Vayan rellenando conforme vayan avanzando. Ok. En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. Y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok.
En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 39 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 40 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. Lo tejo. Cada vuelta son 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. Yo lo marco porque como luego me pongo a ver cosas, mientras tejo, entonces siempre me sigo de largo. Entonces, de la vuelta 41 a la 51, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 6 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 53 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 54 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. Ok, corté un palito de banderilla para atravesarlo, para sostener la cabeza. Ahí está. Entonces, yo lo que hago es que le pongo un poco de silicón. Así. Así. Y lo introduzco y luego que pase por el cuello. Y bien, ya quedó. Entonces, yo empujo el relleno alrededor del palito para que quede bien. ¿Ok?
Ahora, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena y tejo, no, 55, perdónenme, vuelta 55. Tejo 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y me va a dar 24 puntos bajos en total. Lo tejo y regreso. Vuelta 55, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Lo tejo y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, perdóneme. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 57 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 58 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Ok. Vamos, lo tejo y cerramos el circulito. Remato con estambre para poder cerrar el circulito de arriba. Ok. Ok. Ya voy a rematar. Y cerramos el círculo y regresamos. Ok. Quito esta marca. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la camisola. Ok, voy a tomar este color verde. Ay, me tardé porque jalé. El clásico que jalas y se viene todo. Eso soy. Ok, vamos a tejer 28 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Son 28 cadenas más una. Y vamos voy a necesitar contadores. 4 contadores de vuelta. Para no ir contando. Ok. Así. Y entonces vamos a tejer a partir de la segunda cadena 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago un aumento. Y en medio del aumento voy a marcar. Luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y hago otro aumento. Así. Y pongo en medio del aumento el contador. Luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo otro aumento. ¿Ok? Y aquí pongo el contador. Luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo un aumento. Y marco en medio del aumento. Aquí. Luego tejo, espérame, 4 puntos bajos. 1, 2, 3,
y 4. Ahí. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Para la vuelta 2 voy a girar el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Y en donde están las marcas vamos a hacer un aumento. Vean, no estoy contando. Aquí hago un aumento. ¿Ok? Quito y subo y lo pongo en medio del aumento. Y así lo hago. Cada marca va a llevar un aumento. Y nos evita el estar contando. ¿Ok? Es una manera fácil de tejerlos. Aquí va el aumento. Quito la marca y la subo. Entonces hacemos esto de la vuelta 2 a la 7. Lo tejo y regreso. ¿Ok? No hay pierde. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer esto. Voy a girar el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto hasta la primera marca. Así. Aquí. Tejo donde está la marca un punto normal, no hago aumento. Y hago esto. Quito el contador y me voy hasta la otra marca. Y ahí tejo un punto bajo. Quito el marcador y tejo punto por punto hasta la otra marca. Así. Así, así, así. De veras que les agradezco sus lindas palabras. Cuando luego me siento así como apachurrada porque no me pagan mucho en YouTube. Ay, no, sus comentarios me llenan. De veras que me llenan. Miren, llegué a la marca y me brinco hasta la otra marca. Quito la marca y tejo punto por punto. Y de veras que me llenan muchísimo. Y eso como que digo, ay, sí los ayudo. No cobro los patrones por ayudarlas, porque muchas de veras que se mantienen con esto. Y ojalá sí vendan, porque yo no he vendido. He vendido poco, pero es que luego no quieren pagarme el precio que... Y no los estoy vendiendo caros, pero no me pagan el precio que pido. Pero espero que todo mejore y que para ustedes y que para mí. Y seguiré subiendo videos. Lo de YouTube, la verdad, lo hago para, pues, comprar material. Porque ahorita, por ejemplo, estoy apoyando a mi esposo. Pero espero que en algún momento ya se mejoren las cosas. Y yo pueda juntar para el material. Porque realmente por eso les pido que vean mis videos. Prefiero eso a que cobrarles los patrones, porque no, o sea, uno va saliendo adelante con esto. Ok, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten. No, bueno, cuenten los 2 puntos, ¿no? Y el aumento por toda la vuelta. No sé cuántos sean, pero no se preocupen hasta donde lleguen. Si quedó incompleto, no hay problema. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10 a la... ¿qué será? 14. Yo creo que sí. De la 10 a la 14 vamos a tejer punto por punto. A ver. ¿Sale? Lo tejo y regreso. De la 10 a la 14, punto por punto, y regresamos.
Ok, ya quedó hasta la vuelta 14. Ay, perdónenme, es que estaba leyendo las políticas nuevas de YouTube, que eso es importante. Luego, giro el tejido y en la vuelta 15 voy a hacer dos puntos bajos, un aumento. Estoy pensando si lo hago. Pues sí, vamos a hacerlo. Dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten nada, bueno, o sea, nada más cuenten los dos puntos y el aumento, ¿no? Pero no sé cuántas veces son, hasta donde lleguen. No se me preocupen, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 a la 18 voy a tejer punto por punto. Ok, espérenme, marco la otra. Esta es la vuelta 16 a la 18. Lo tejo y regreso. No estoy diciendo qué cantidad, no se preocupen, estamos bien, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, ahora ya terminé las vueltas, voy a rematar, pero voy a dejar estambre. Y ahora vamos a hacer las mangas. Ok, miren, así quedó la manguita. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a agarrar el estambre verde y voy a hacer una cadena sin soltar las puntas, jalo y sale una orejita. ¿Qué vamos a hacer? Voy a, aquí en la axila empiezo, jalo la cadenita y hago una cadena. ¿Ok? Ahí mismo hago un punto bajo. Va 1, 2, vamos a sacar 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ocupé puros hoyitos que tienen de las vueltas. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a subir con una cadena y tejo otra vez 15 puntos bajos. Tejo de la vuelta 2 a la 6, punto por punto, 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? No estoy contando, solamente hago un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Lo importante es que tomes la parte de adelante de la cadena, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Y rematamos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya la puse la cabecita. Ok, vamos a voltear el muñequito y voy a ensartar. Ok, y entonces agarro la orillita y así.
¿Sale? Lo unimos. Ok. Así. Y lo voy uniendo. ¿Sale? Así. Así. Ya quedó. Ay, ¿y saben qué? No he buscado el lacito para el cinturón y para lo que lleve en las manos. Ok. Y aquí queda esta tirita y hago un amarre. Ok. Es que me está quedando bien chistoso. Ahí está. Y vean. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el cuello. El cuello que lleva de color del de la cabeza. Con este. Ok. En el cuello vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Más una. Y tejo 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. Es punto por punto. En cada cadena tejo un punto bajo, lo tejo y regreso. Son 20 puntos bajos. Ok. En la vuelta 2 giro el tejido y hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No voy a contar, pero estoy tejiendo así. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 giro y tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 4 giro y voy a hacer punto por punto. Lo tejo y remato. ¿Ok? Ahora sí ya quedó. Ay, se me atoró. Ahí está. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a rematar en corto y voy a esconder esta tirita. Espérenme. Así. Así. Y jalo. Y entonces, esto va a ir así. Lo vamos a coser de aquí de la orillita con un pedacito de estambre. Nada más de la orilla de arriba. Si lo quieres unir todo completo, hazle 3 puntitos más o 2 en las cadenas. En vez de 20, haz 23 cadenas más una y con eso ya la libras.
¿Ok? Ay, espérenme. Ahí está. Entonces, hago esto. Se ve chistoso. ¿Ok? Y cierro el cuello. Y hago el amarre. Así. Corto. Y vean. Ok, entonces, esto creo que lo vamos a poner al último, que es así. Miren, voy a cortar un pedacito y lo voy a amarrar. Así. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el nudo bien. Y esto lo corto así. ¿Ok? Ahora, las manitas. Hago esto así. Y hago otro nudito. Así. Ay, está quedando hermoso. La verdad, sí lo soñé así, pero no tanto. O sea, no fue tan... Ay, está quedando hermoso. La verdad me está gustando mucho. Ahí está. Ahí está. Vean. Ok. Y entonces, ¿qué nos queda por hacer? Vamos a hacer el gorro. Ok, vamos a hacerlo en tono verde, bandera. Ahí está. Que estoy quitando los estambres que ya no necesito para que no haga bulto. Vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 5 aumentos y nos da un total de 10 puntos bajos. Ahí va. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 5 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 5 veces y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 5 veces y nos va a dar un total de 25 puntos bajos. Espérenme, déjenme marcar la vuelta porque me voy a hacer bolas. Ok, 1, 2, 3 y el aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento.
Ahí se me fue la voz. 5 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 veces y nos va a dar un total de 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 5 veces y nos va a dar un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Lo tejo 5 veces y me va a dar un total de 45 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 10 a la 16. No, de la 10 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Ok. Es que se me olvidó un detallito, pero... Ok, espérenme. Ok, ya marqué. Entonces, de la 10 a la 15, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer esto. Un punto bajo, un aumento, pero igual que la otra vez, voy a tejerlos en la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Entonces, no estoy contando, es un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. No se preocupen de contar, no nos va a afectar en nada. ¿Ok? Hasta donde lleguen. Ok, en la vuelta 17 a la 19 voy a tejer punto por punto. No, ¿saben qué? Hasta la 20. De la 17 a la 20, punto por punto, lo tejo y regreso. Espero que sí funcione, porque si no, voy a tener que repetir el video. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ah, y en esta sí estoy tomando el punto completo, ¿ok? De la 17 a la 20, punto por punto, tomando el punto completo. Ok, miren qué hermoso me quedó. Entonces, necesito hacer la nariz. Y eso es facilita. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo, corto, ay, y hago esto. Hago un amarre. Y hago otro. Entonces empujo todo hacia abajo. Así. Corto el excedente. Y vamos a pegarlo. Pero primero pegamos los ojos. Por lo regular los pego entre la 46 y 47 los ojos. Ok.
Así. Aquí. No creo necesario pegar el gorrito. ¿O cómo ven? ¿Lo pegamos? Para que no se le caiga. Yo creo que sí lo vamos a tener que pegar. Así. Lo sostengo 10 segundos para que pegue. Y vamos a hacer esto. Voy a pegar la naricita. Ahí está. Y la voy a pegar así. Ok. Lo dejo secar tantito y yo creo que sí pego el gorrito. Le voy a poner el resistol en la orillita esta. El resistol. No es cierto, el silicón líquido. Ok. Así. Y lo acomodo. Y regreso. Ahí está. Uy. Ok. Ok, miren, ya me quedó. Me encantó. La verdad me encantó. Creo que va quedando muy bonita la colección del Mago de Oz. Mide 28 centímetros de alto. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan. A gente que le encante tejer amigurumis, que se suscriban. Trato de subir muy seguido los videos para que se animen a tejer más y que no estén esperando toda una semana para que empiecen una nueva creación. Espero que les haya gustado. Regálame un lindo comentario, una manita arriba y porfa, ve más de mis videos, ayúdame. Yo no cobro los patrones, porfis, ayúdame viendo un poquito más de mis videos y con eso me ayudas muchísimo. Nos vemos para el siguiente tutorial, que es el león. Nos vemos.